con alumnos que están interesados en ver qué van a hacer en el futuro, en desarrollo de carrera, ¿verdad? Y en qué, bueno, me imagino que hay algunos también preocupados de qué máster van a tomar, incluso alumnos a veces al primero, segundo año ya están preguntándose, bueno, ¿y qué van a hacer ahí? Entonces, esta instancia, digamos, le va a servir para orientar algunas preguntas o entregarle algunas ideas de, en particular, lo que son los negocios internacionales, ya que es lo mío. A ver, les cuento un poco de mí. Yo soy doctor en Administración de Empresas, ya doctor en Business Administration de la Universidad de Harvard, y llegué a la UAI como van a ser casi 10 años. Ya el 1 de junio cumplo 10 años en la UAI, para bien o para mal, dirán algunos. Ojalá más para bien que para mal, pero es harto tiempo, así que en la medida que conversan demasiado rato conmigo puedo empezar a decir cosas inapropiadas de la UAI, así que hay que mantenerlo con un cierto límite. Entonces, bueno, aquí he estado 10 años. Mi tema son los negocios internacionales. Ya eso es lo que yo me dedico tanto a enseñar como a investigar, ¿ya? Y en particularmente lo que es estrategia global. ¿Ya? Estrategia global es el tema que más me dedico, tanto en economía emergente, que le voy a hablar un poco de eso ahora también, como estrategia global en general. Y desde hace como 1 año y medio ya soy director del CEMS, ya que es el Master in International Management, que obviamente también cubre todos estos temas, y me imagino que aquí deben haber varios que han pensado en eso como una opción para seguir desarrollándose después del pregrado, ¿ya? Entonces también la idea es hablarles un poco de eso al final, quizás, no mucho porque, digamos, no se trata aquí que yo venga a venderles el programa, por supuesto, pero algunas cosas les voy a contar sobre eso. A ver, déjenme compartirles pantalla porque les voy a... espérenme aquí. Voy a ir mostrando algunas cosas. Miren, ahí me tienen que ir coordinando. Si me pongo a hablar mucho, me paran con el tiempo, o me interrumpen. O sea, hay alguna pregunta en particular, mientras voy hablando, no hay ningún problema hacerlo bien, bien informal nomás. Yo sé que es tarde ya, entonces tampoco la idea es alargarse demasiado. A ver, aquí tengo esto. Aquí. Ok, entonces, empecemos el tema que nos trae, que es negocios internacionales. Y lo primero que quería discutir un poco es esto de negocios internacionales en el contexto de ingeniería comercial, ya que es la carrera de ustedes. Muchas veces, alguien habla de negocios internacionales. ¿Están viendo los slides? Súper bien, Santiago, todo Ya. súper bien. Me imagino que surgen muchas preguntas, bueno, ¿y qué es esto? ¿Ya? ¿Qué es negocios internacionales? Porque incluso cuando algunos me preguntaban si quería participar en esto, me hablaban de industria de negocios internacionales. Pero como ahí conversaba con Florencia antes, que ahí se ríe, negocio internacional en realidad no es una industria, ¿ya? Sino que cualquier empresa o industria se puede ver enfrentada a negocios internacionales, ¿ya? Esa es la manera de entender esto, ¿ya? Tú en cualquier tipo de empresa, sea banco, sea empresa de bienes de consumo, sea una empresa de retail, sea una empresa farmacéutica, ¿ya? Que hoy día están muy de moda, tú te puedes enfrentar a negocios internacionales, ¿ya? Entonces esa es como la primera cosa que les quiero decir, ¿ya? El hecho de que a alguno de ustedes le interese finanzas no significa que necesariamente va a estar ajeno al mundo de los negocios internacionales, ¿ya? O alguien que le gusta marketing tampoco significa que va a estar ajeno al mundo de los negocios internacionales. Entonces, en ese sentido, es algo bastante transversal, ¿ya? Que es algo que puede ser relevante para todos, ¿ya? Independientemente que le interesan algunos temas más que otros. Ahora, con respecto a Chile en particular, ¿ya? Es un tema especialmente relevante. ¿Por qué? Ustedes saben que Chile es un país de un mercado relativamente pequeño, ¿ya? Y ya hay a muchas empresas chilenas, sobre todo las más grandes,
se les ha hecho chico el mercado chileno, ¿ya? Y cuando se te hace chico el mercado chileno, la manera de seguir creciendo obviamente es ir hacia otros lugares, ¿ya? Y aquí se quiere, muchas veces uno no piensa en empresas chilenas como empresas multinacionales, pero, no sé, por ejemplo, Falabella, ¿ya? Cencosud, LATAM Airlines, ¿ya? Todas esas son empresas multinacionales, ¿ya? Que tienen operaciones en diferentes países. Entonces, da esa situación es que en Chile el asunto de negocios internacionales es especialmente importante, comparado con países como, por ejemplo, Brasil, ¿ya? La empresa brasilera, dentro de Brasil es un país gigante, ¿ya? Y el hecho de ser un país gigante significa que a lo mejor esa empresa brasilera no les va a ser tan relevante para seguir creciendo, irse a otros países, ¿ya? En cambio, en el caso de Chile, sí. Entonces, por eso es muy importante y lamentablemente en Chile la formación en negocios internacionales es muy ignorada, ¿ya? Ignorada en el sentido de que no se estudia mucho en lo que son carreras de pregrado en ingeniería comercial, ¿ya? Esa es la situación real, ya esto incluye a los UAI, ¿ah? Normalmente esto de negocios internacionales se ve más tangencialmente y ni siquiera hay un curso sobre negocios internacionales propiamente tal dentro del pregrado, en este minuto, ¿ya? A pesar de que ustedes tienen la opción de este máster en negocios internacionales, que es el SEMS, ¿ya? Que eso otros programas en otras universidades ni siquiera tienen eso, ¿ya? Además, o sea, lo que es más preocupante todavía. Muchas veces en Chile la formación en negocios internacionales, hay cursos que a veces ustedes tienen de economía internacional, ¿ya? Pero eso en realidad no es negocios internacionales, ¿ya? Cuando ustedes tienen algún curso de economía internacional, eso se ve mucho desde un punto de vista macro, ¿ya? De la macroeconomía, pero en realidad en ese tipo de cursos tú no aprendes a cómo llevar los negocios propiamente tal adentro de una empresa, negocios que involucran transacciones en diferentes países. Ahora, obviamente de interés para cualquier ingeniero comercial que quiera seguir una carrera en multinacionales, ya sea empresas locales o empresas extranjeras, ¿ya? Porque tú puedes decir, mira, yo quiero trabajar en Falabella, es una empresa multinacional, a lo mejor me interesa meterme en los negocios que tiene en Brasil Falabella, ¿ya? Eso es una multinacional chilena, ¿verdad? También puede haber, o lo mismo con LATAM Airlines, ¿ya? Una multinacional chilena que también involucra varias operaciones en diferentes países. Y por otro lado tienes multinacionales extranjeras que están operando en Chile, que eso también puede ser de interés para alguien que está interesado en seguir una carrera involucrada o cercana a lo que son negocios internacionales, qué sé yo, no sé, Nestlé tiene subsidiaria en Chile, por ejemplo, me interesa trabajar en una empresa internacional como Nestlé, ¿ya? Ese tipo de cosas obviamente te ayuda a tener una formación o una experiencia de negocios internacionales, ¿ya? Porque no solamente se trata aquí de aprender conocimientos académicos sobre negocios internacionales, sino que ojalá haberlos experimentado, haber tenido una experiencia. Y por supuesto carrera en el exterior, ¿ya? Alguien que quizás no quiere trabajar necesariamente en una multinacional, pero quiere trabajar en otro país, ¿ya? Que eso también puede ser. No sé, yo quiero irme a Europa y quiero trabajar en una empresa en Europa, y esa empresa en Europa que quiero trabajar no necesariamente tiene que ser una multinacional, ¿ya? Puede ser una empresa local alemana que solo atiende el mercado alemán, pero yo quiero hacer una carrera internacional, obviamente también ahí una formación en negocios internacionales puede ser de ayuda. En cuanto a habilidades requeridas, ya, esto es muy transversal, ¿ya? Es muy transversal. Habilidades requeridas puede ser, aquí una de las gracias de esto de los negocios internacionales es que tú terminas aplicando conocimientos de cualquier tipo, ¿ya? Cuando tú ves cursos de estrategia global y analizas un caso en estrategia global, te vas a dar cuenta que los problemas de estrategia global involucran todas las dimensiones de las cosas que ustedes ven durante su carrera, ¿ya? Les pueden aparecer problemas relacionados con finanzas, les pueden aparecer problemas relacionados con marketing, con recursos humanos, ¿ya? Con comportamiento organizacional, con emprendimiento, ¿ya? También es un tema, por ejemplo, si tú quieres hacer un emprendimiento que se transforma en un emprendimiento internacional, una empresa internacional rápidamente, ¿ya? Por ejemplo, no sé, el caso de Corner Shop,
¿ya? Si ustedes se fijan, Cornershop empezó en Chile, pero muy rápido también empezó operaciones en otros países. Tengo entendido que en México y hay otros países más de Latinoamérica, no recuerdo bien, incluso en Estados Unidos están entrando, ¿ya? Entonces, incluso gente que a veces piensa en emprendimientos, ¿ya? También esto de tener habilidades en emprendimiento es muy importante dentro de lo que son negocios internacionales también, ¿ya? Entonces, como ven ahí, es muy transversal y tú necesitas tener un conjunto de habilidades de todos tipos para poder enfrentar bien lo que son los negocios internacionales, ¿ya? Entonces, tengan eso en cuenta. Es difícil que yo les diga, oye, mira, es súper importante que tengan habilidades cuantitativas para manejar datos, ¿ya? Obviamente es importante, pero es transversal, ¿ya? También es importante tener habilidades blandas para entender manejo de personas de otros países, de otras culturas. También es importante tener habilidades en marketing que a lo mejor te permitan adaptar campañas de marketing dependiendo del país donde tú estás vendiendo tu producto, etcétera, ¿ya? Entonces, esto les quería dar como una introducción tratando de conectarlo con ingeniería comercial. Por supuesto, después podemos volver con esto, volver a preguntas sobre esto más adelante. Sander, ¿prefieres que yo siga y vamos a preguntas al final? Preguntas ¿Santiago al prefiere? final, por favor, Santiago. Sí, así Ya, comenzamos todo y no vamos pausando, sino que es todo de corrido y tiene un flujo, por favor. ya, perfecto. Ahora, ¿por qué? Esto siempre yo lo muestro normalmente cuando empiezo un curso de estrategia global, ¿ya? Como para motivar un poco por qué esto es tan importante, ¿ya? Y por qué es importante tener conocimientos específicos sobre el tema de negocios internacionales. Miren, esta es una empresa de bienes de consumo, ¿ya? Una empresa de bienes de consumo o es un ejemplo de empresa de bienes de consumo, y aquí ustedes ven las utilidades que tienen diferentes países, ¿ya? Si ustedes quieren, aquí esto piénsenlo como economic profits, ¿ya? O piensen que estas son las utilidades, ¿ya? De esta empresa. Esta empresa opera en varios países, ¿ya? ¿Aló? Sí, ¿alguien me habló ahí? No, Vicente se desmutió sin querer, Santiago. Adelante, por Ah, ya, perfecto. favor. Ya, entonces supónganse esta empresa, y esta empresa tiene subsidiarias en todos estos países de acá, ¿ya? De la A hasta la E1. Y esta empresa entonces tiene diferentes utilidades en diferentes países, y eso es clave, ¿ya? Una empresa no necesariamente va a tener las mismas utilidades en todos los países que está presente, ¿ya? Una empresa puede ser muy exitosa en un país y muy poco exitosa en otro país, ¿ya? Entonces ahí eso te da la primera señal de que la ventaja competitiva que tú puedes tener en tu país de origen no necesariamente te va a funcionar en otros contextos, ¿ya? Ahí ya tienes una primera señal. Y es muy variable, ya tú puedes tener países donde pierdes muchas utilidades y países donde puedes ganar mucho, y de diferentes tamaños, ya aquí digamos la línea horizontal, ya representa un poco el tamaño del negocio en ese país, ya. Entonces aquí en este ejemplo particular el país D sería un país muy grande, ya sería un país muy grande donde hay utilidades bastante importantes, y por ejemplo por aquí el país X, ¿ya? Sería un país, un mercado más chico, ¿ya? Y donde se está perdiendo dinero, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el punto de esto? Que ustedes ven que hay una gran variabilidad, ¿ya? Entonces, cuando tú te enfrentas a negocios internacionales, esto implica que hay que hacer cosas diferentes en diferentes lugares. Tú no puedes llegar y hacer lo mismo en todas partes, ¿ya? Y eso muchas veces es un error que tienen varias empresas, que tratan de forzar la cosa que les fue exitosa en su país de origen, la tratan de forzar en otros países y termina no siendo muy efectivo, ¿ya? Y eso es como lo primero, lo básico de que uno muestra para motivar de que es muy importante saber sobre negocios internacionales para poder considerar todo esto. Entonces, bueno, y el tema de la globalización, ¿eh? Porque ese es algo que está conectado con lo que son el corazón de los negocios internacionales, ¿ya? Que es un mundo globalizado, ¿ya? Un mundo globalizado. Pero aquí hay mucho, yo siempre
A veces me retan por decir esto. Hay muchos charlatán dando vuelta, ¿ya? Que hablan de la globalización, que el mundo está enteramente globalizado y no basan en ninguna evidencia lo que están diciendo, ¿ya? E incluso gente que escribe estos libros que suenan muy bien con estos títulos que usan big words, como se dice, ¿ya? Pero que al final, cuando tú empiezas a ver a veces la realidad de los datos, te das cuenta que la cosa no es tan simple como se pinta, ¿ya? Y eso les voy a mostrar algunos datos más adelante. Entonces, ¿qué se entiende por globalización? Y aquí quiero hacerle una diferencia, ¿eh? Tú puedes tener mercados globalizados, ¿ya? Con productos globales estandarizados, pero también tú puedes tener globalización de la producción, ¿ya? Que ese es otro, tendría que ser como un componente distinto a globalización, ¿ya? Por ejemplo, puede haber una empresa chilena que solamente vende productos en Chile, ¿ya? No está globalizada en términos de mercado, pero sin embargo su producción sí puede estar globalizada. Por ejemplo, ellos solamente producen todo en China, ¿ya? Entonces la cadena, digamos, la cadena de valor o la cadena de abastecimiento de la empresa está globalizada a pesar de que el mercado no necesariamente, ¿ya? Y también puede ocurrir viceversa, ¿ya? Yo puedo tener una empresa que solo produce productos en Chile, pero los vende a otras partes, pero no necesariamente está globalizada su producción. Ya eso vendría a ser como una distinción importante de hacer. Ahora, hay diferentes razones de por qué tú te puedes hacer una empresa global, ¿ya? Diferentes razones, y que no es solo crecimiento, ¿ya? Porque hay muchas veces que la gente lo primero que piensa cuando piensa en negocios internacionales y en pasar a ser una empresa global es que hay que crecer, ¿ya? Entonces yo me internacionalizo porque quiero seguir creciendo. Eso es una de varias razones por las cuales tú te puedes internacionalizar, ¿ya? Y aquí les voy a mencionar varias otras que a veces no están mucho en la cabeza de la gente cuando piensa en negocio internacional. Yo puedo internacionalizarme porque quiero más eficiencia en mi empresa, ¿ya? Quiero ser más eficiente, ¿ya? Y una manera de hacer eso es internacionalizándome y a lo mejor, por ejemplo, la producción mía la voy a hacer toda en China. Y eso me permite lograr más eficiencia en menores costos, y esa es mi razón de internacionalizarme. No necesariamente porque quiero vender en más lugares, pero a lo mejor porque quiero hacer mis costos más baratos y me internacionalizo para hacerme más eficiente. Después, conocimiento. Hay muchas veces que tú te internacionalizas para adquirir mayor conocimiento para tu empresa, ¿ya? Suponte el caso de Zara, ¿ya? Ustedes conocen la empresa Zara, probablemente esta empresa de ropa que está a lo largo del mundo. Bueno, esta empresa en algún minuto decidió internacionalizarse y abrir una subsidiaria en Milán, en Italia, ¿ya? La razón de ellos para ir a Italia no era necesariamente para vender más, sino que podía ser para adquirir conocimiento y estar donde está ocurriendo el desarrollo de las nuevas modas, ¿ya? Como una empresa multinacional de ropa no va a estar en Italia, sería como absurdo, ¿no? Entonces el hecho de que ellos están en Italia les permite tener un mayor conocimiento que se transfiere al resto de la empresa, y no necesariamente en Italia les tiene que ir bien. Puede que la subsidiaria italiana no tenga utilidades, puede que las utilidades sean negativas en Italia, pero igual ellos van a querer mantener esa presencia ahí por otras razones, que en este caso podría ser conocimiento. Después, otras razones más, por ejemplo, hay que nombrar alguna competencia, ¿ya? Yo me globalizo porque los otros se están globalizando, ¿ya? Una forma de reaccionar a la competencia que me obliga a globalizarme. O obtención de capital, esta es otra cosa también interesante, ¿ya? Por ejemplo, yo me globalizo o me internacionalizo como empresa porque, por ejemplo, el hecho de que yo tenga oficinas en Estados Unidos me va a ayudar a validarme ante inversionistas para que me den financiamiento, ¿ya? Por ejemplo, no sé, Corner Shop, ¿ya? Corner Shop se internacionaliza a Estados Unidos, y el hecho de tener presencia en Estados Unidos probablemente le abrir las puertas a que aparezcan inversionistas americanos que les puedan poner plata para seguir creciendo, ¿ya? Entonces ahí puede que el interés de entrar a Estados Unidos sea mayormente por obtención de capital y no necesariamente por obtener utilidades rápidamente en ese mercado, ¿ya? A pesar de que las razones pueden ir evolucionando en el tiempo, por supuesto. Pero ahí tú te ves la distinción de que a veces internacionalizarse puede facilitar que tú puedas captar capital, ¿ya? Capitales internacionales. Y esa última que pongo ahí, afanes colonizadores, ese es un, entre comillas, invento mío,
¿ya? Pero yo lo que he visto, y pasa mucho en economías emergentes, ¿ah? Lo que he visto de algunos grupos económicos, ustedes saben, bueno, estos grupos económicos grandes, en Chile hay, por supuesto, muchos, pero en otros países a lo largo del mundo también se da esto de los grupos económicos grandes, ya especialmente en economía emergente. Probablemente ustedes ubican el grupo, no sé si el grupo Tata, pero les suena la palabra Tata, ya incluso aquí a veces hay auto Tata Motors, esa es una empresa de Tata, tienen software y tienen otras montones de negocios diversificados. Ahora, a veces estas empresas familiares, que son muchas de ellas son familiares, tienen afanes colonizadores en el sentido de que, oh, mira, yo tengo este grupo económico Tata y soy tan espectacular que decido que voy a entrar al mercado europeo y me voy a comprar Land Rover, ¿ya? Eso para mí, a veces las motivaciones de eso no necesariamente van por un lado 100% negocio, muchas veces también va por el lado del jefe o el dueño de esta empresa familiar que tiene este afán de poder mostrar que también entra a mercados desarrollados y hace adquisiciones de empresas grandes. Entonces eso más o menos con lo que es razones por qué una empresa puede querer globalizarse. Ahora, esto de la globalización no es algo nuevo, ¿ya? Y esto es algo que siempre es importante aclarar, porque la gente habla de esto de globalización y piensa que el mundo hoy en día está mucho más globalizado de lo que estaba hace, no sé, 50, 60, 70 años, ¿ya? Pero eso muchas veces no es tan así, ¿ya? Incluso hay historiadores, ¿ya? Historiadores y digamos académicos, ¿ya? Que argumentan que antes de la Primera Guerra Mundial el mundo en varios aspectos estaba más globalizado de lo que está ahora, ¿ya? Había mucho más en esos momentos, ¿ya? Antes de la Primera Guerra Mundial, tú podrías decir que había más movimiento de gente a lo largo del mundo, más de lo que hay ahora, ¿ya? Por ejemplo, la inmigración era bastante más simple de lo que era ahora, ¿ya? El hecho de que tú estabas localizado en Europa, inmigrar a Estados Unidos, créanme que es bastante más fácil de lo que es ahora, ¿ya? Estoy hablando antes de la Primera Guerra Mundial, y para qué decir, bueno, Chile, etc. Entonces, hay que tener en consideración cuando uno tiene o piensa en esto de la globalización, que es un fenómeno que ha ido variando en el tiempo y que efectivamente hace más de 100 años tú puedes tener situaciones donde incluso en algunas métricas tú puedes decir que el mundo era más globalizado de lo que es ahora. Aquí está mostrando nomás esto de la ruta de la seda, ¿eh? Que muchas veces la gente que estudia globalización muestra esto como algo relacionado con los inicios del tema de globalización. Ahora, ¿qué ha ido pasando? Darles una idea de qué ha ido pasando con la globalización en relación a aumentos o disminuciones de globalización, ¿ya? Como esto que les decía yo de que, bueno, y todo el mundo habla de globalización, pero bueno, ¿y está realmente la globalización aumentando o no? Hay un índice, ya que índice DHL, ya de que la empresa DHL, que es la empresa el Courier Internacional, ya que muchos conocen. Ellos hacen un índice para medir la globalización, ya ahí tienen varias dimensiones ahí que miden, y es bastante riguroso en la forma que lo hacen. Y aquí te muestra un poco cómo ha evolucionado ese índice desde el 2005-2015. ¿Ya? Ustedes ahí ven claramente que esta de Global Connectedness ha ido variando. Ya han habido momentos más altos, más bajos. Ya aquí no se ve necesariamente que hay una tendencia que está aumentando consistentemente el fenómeno de la globalización. Ahora, esto ustedes pueden decir, bueno, entonces, ¿por qué van a ser importantes los negocios internacionales si esto de la globalización no necesariamente va a un aumento? Si ustedes me preguntan eso, yo les puedo contestar la parte contraria, ¿ya? Yo les puedo decir, este tipo de cosas hace que saber de negocios internacionales sea más importante aún, porque esto lo que significa es que el fenómeno de globalización no es tan simple como uno piensa, ¿ya? Si el mundo estuviera 100% globalizado, yo haría lo mismo en todas partes y daría lo mismo, porque está todo globalizado. Pero el hecho de que no está 100% globalizado implica que hay muchas complejidades
para globalizarse y para internacionalizarse. Entonces ahí entra más incluso, tú puedes argumentar que incluso ahí es más importante tener conocimiento sobre negocios internacionales. Mira, aquí también hay este índice que les hablaba, se divide en diferentes componentes, ¿ya? Mide cosas como información, people, que vendría a ser gente, movimientos de capital y movimientos en cuanto a comercio, ¿ya? Si bien la globalización no necesariamente ha ido aumentando en términos de gente, capital y trade, ¿ya? No se ve ahí un claro aumento consistente a lo largo de los años, el tema de la información sí, ¿ya? Ese es un tema que sí ha ido en aumento, la globalización de la información, ¿ya? Y eso ha sido bastante evidente en la última década, ¿ya? Efectivamente el movimiento de información a través de las fronteras ha aumentado mucho, pero no necesariamente el aumento del movimiento de capitales a través de la frontera, o el movimiento de gente, o el movimiento de comercio. Eso ha tenido sus altos y bajos, podríamos decir. Ahora, quiero contarles hay dos leyes que se llaman, dos leyes relacionadas con lo que son negocios internacionales, que es importante que las conozcan un poco. Que es, una es la ley de semi-globalización y otra es la ley de la distancia, ¿ya? Que son cosas que después, para los que eventualmente sigan el máster en International Management, SEMS, ¿ya? Son algo, este tipo de cosas les va a aparecer, por supuesto, ¿ya? Que va un poco relacionado con lo que yo les decía de esto de la globalización. Esta primera ley se llama ley de semi-globalización. ¿Ya? ¿A qué se refiere? A que los negocios internacionales están fuertemente afectados por las fronteras nacionales. Las fronteras nacionales. O sea, el hecho de que tú cruzas una frontera te afecta los negocios internacionales. ¿Ya? Es bastante evidente, eso no lo piensa, ¿ya? Pero es un efecto. No es lo mismo moverse 100 kilómetros hacia el norte dentro del mismo país que moverse 100 kilómetros hacia el norte y cambiar de país. ¿Ya? Eso ese cambio genera muchas complejidades. Y eso explica por qué la mayor parte de la actividad económica sigue siendo local, ¿ya? Y si tú empiezas ahí, hay diferentes estadísticas que se pueden revisar, y que tú te das cuenta que la actividad económica todavía es bastante localizada, ¿ya? No sé, por ejemplo, ahí muestra lo que es el e-commerce, ¿ya? El e-commerce, ¿ya? El porcentaje internacional del e-commerce, aquí estamos hablando que es alrededor del 15%, ¿ya? El resto del e-commerce se basa en actividades domésticas, ya que no involucran transacciones internacionales. Después, por ejemplo, los flujos de capital externos, ¿ya? Flujos de capital externos que llegan a un país, o sea, los capitales que llegan desde otra parte del mundo, ¿ya? Como porcentaje del GDP, estamos hablando del 5%, ¿ya? Los Foreign Direct Investment Inflows, aquí estamos hablando de casi 10%. Entonces, ustedes como ven ahí, hay la actividad internacional ahí, pero todavía hay un fuerte componente local, ¿ya? Por ejemplo, aquí los emails, ¿ya? No, perdón, aquí el mail, este sería el mail físico, ¿ya? El mail físico. El mail físico tiene un bajísimo porcentaje de movimiento internacional, comparado con lo que ocurre en términos domésticos, ¿ya? Las noticias online, el porcentaje internacional de las páginas de noticias que se ven, ¿ya? Estamos hablando de 5%, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Entonces, por eso les digo yo que a pesar de que esto del mundo globalizado que se presenta tanto en muchos lugares, todavía no es tan globalizado como uno cree, ya cuando empieza a ver los datos, y esto implica que los negocios internacionales son complicados y hay que aprender cómo hacerlos. Miren, estas figuras son bien interesantes porque se les llama routed maps, ¿ya? Pero aquí lo que se refiere es que tratan de graficar los países y el tamaño de los países se refiere a una cierta cosa que está midiéndose, ¿ya? Aquí, por ejemplo, este gráfico muestra el origen, ¿ya? El origen de los productos y servicios que se compran en Estados Unidos. Ya ustedes ven que el 84%
o sea, el origen de los productos que se venden servicios y productos que se venden en Estados Unidos, el 84% son de origen de Estados Unidos. Ahí ustedes se dan cuenta de la magnitud de actividad local que todavía existe, ¿ya? Eso vendría a ser como lo que es la ley de semi-globalización, ¿ya? Y por otro lado tenemos la ley de distancia, ya que vendría a ser la otro pie, que es qué tan distante tú estás del otro país, ¿ya? Y por distante, ¿a qué me refiero? Hay diferentes tipos de distancia, ¿ya? Hay diferentes tipos de distancia. Tú puedes tener distancia geográfica, que es la más obvia, pero aquí les voy a contar sobre otros tipos de distancia que también muchas veces tú puedes observar. Aquí está el caso, por ejemplo, de Alemania, ¿ya? Y si tú ves las 10 destinaciones más importantes de los productos alemanes que se exportan, están dentro de Europa, en países que están cerca, ¿ya? Ahí les da a usted una idea de esto de cómo puede importar la distancia. En la medida que tú tratas de alejarte y hacer negocios en lugares más distantes, se hace más difícil. Y lo lógico es que los negocios tiendan a ocurrir con distancias más cortas, ¿ya? Aquí hay otro ejemplo. Mira, este es interesante, porque este mapa lo que trata de mostrar son empresas de Estados Unidos que tienen subsidiarias en un solo país fuera de Estados Unidos, ¿no? Entonces agarraron una muestra de empresas que solo tienen actividades internacionales en un país fuera de Estados Unidos, solo uno, ¿ya? Y ustedes saben que todas estas empresas, la mayoría, están en Canadá y en Reino Unido, ¿ya? Por razones obvias, ¿ya? Los dos países de habla inglesa y los dos países relativamente cercanos. Canadá es obviamente al lado, pero Reino Unido también en términos generales es bastante cercano en distancia, ¿ya? Y ustedes ven ahí cómo te puede influir esto, en este caso es bastante fuerte el asunto cultural, ¿ya? Las empresas americanas que tienen operaciones fuera de Estados Unidos, en un país fuera de Estados Unidos, la mayoría, lo más probable es que sea en Canadá o en el Reino Unido, ¿ya? Ahí también les muestra esto de la distancia. Ahora, el concepto de la distancia, que es donde más ustedes se pueden enfrentar cuando se desenvuelven en negocios internacionales, ya si siguen una carrera en una multinacional o se ven involucrados, sobre todo, qué sé yo, se van a trabajar en una empresa que va a hacer una entrada a un país nuevo, ya va a entrar a otro país. Esto de la distancia ustedes lo tienen que entender como algo de múltiples dimensiones, ¿ya? La distancia no solo es distancia geográfica es una cosa, ¿ya? Los kilómetros que me separan de otro país es una cosa, de varias, ¿ya? Puede haber una distancia cultural, ¿ya? Culturas diferentes, ¿ya? Y yo puedo decir, hay una distancia alta mía, o sea, la distancia de Chile con China, además de ser una distancia muy alta geográficamente, hay una distancia cultural muy alta, ¿ya? Muchas diferencias culturales en cuanto a idiomas, etnias, religiones, valores, normas diferentes, etc., ¿ya? Y después, por otro lado, tenemos distancia tipo administrativa. Sandor, ¿tú tenías una pregunta? Ya Una me di el ligera tiempo. acotación, estimado Santiago, es que justo me preguntaban por devolver una slide. No sé si después existe la posibilidad de que hagas llegar el PPT o nosotros lo vamos a hacer llegar por ti. Sí, mira, lo podrías compartir con los asistentes solamente, o sea, con los Ningún que están problema, estimado aquí, Santiago. ¿ya? No que quedara publicado Abierto, en algún correcto. sitio web, ¿ya? Entonces, están estos diferentes tipos de distancias, ¿ya? Que te pueden influir mucho en lo que son diferentes tipos de industrias, ya que estábamos hablando del tema de las industrias también. Por ejemplo, la distancia cultural te influye mucho en la industria de los alimentos, ¿ya? En la industria de los alimentos. Ustedes se imaginan que producir alimentos para China o Japón es algo completamente distinto que producir alimentos para Argentina, ¿ya? Ahí la distancia cultural puede ser incluso más importante que la distancia geográfica. Sin embargo, hay otras industrias donde la distancia geográfica, donde las distancias pueden ser menos relevantes. Ya, por ejemplo, la distancia cultural en lo que son la industria de los aparatos electrónicos a lo mejor no es tan relevante, ¿ya? Y los productos son bastante estandarizados. El iPhone se vende el mismo iPhone en diferentes países, ¿ya? No así el tipo de comida, es mucho más difícil que las necesidades en cuanto a adaptación culturales con respecto a industria de los alimentos, por ejemplo. Ahora, déjenme contarle un poco de mercados emergentes,
¿ya? Porque vendría a ser como una rama de lo que son los negocios internacionales, pero ya circunscrito a ciertos tipos de mercado, donde Chile, por supuesto, es uno de ellos, ¿ya? Es un mercado emergente. No sé qué tanto ustedes han visto este concepto. Algunos lo han escuchado más que otros probablemente, pero también está el tema de qué significa ser parte o operar en mercados emergentes, ¿ya? Y los mercados emergentes han estado aumentando mucho su importancia en el último tiempo, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ver cómo han adquirido importancia en las últimas décadas, ¿ya? Este es el Fortune Global 500, ¿ya? Este índice reúne las 500 empresas más importantes globales, ¿ya? Las empresas más importantes globales, y aquí están clasificadas de acuerdo al lugar donde está la casa matriz, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ver cómo los mercados emergentes, ya que en este caso vendrían a ser el color, este color burdeo y el color más amarillo, cómo han ido creciendo en cuanto al porcentaje que ocupan de las empresas de este índice, ¿ya? Y bueno, y lo de China es bastante dramático. Ahí ustedes pueden ver, ¿eh? Lo de China es bastante dramático. Ustedes ven que prácticamente un cuarto o la mitad, digamos que la mitad de las economías emergentes representadas en este índice de las empresas de economía emergente corresponden a empresas que son de China, ¿ya? Pero ahí ustedes ven también que el fenómeno de mercado emergente se está haciendo más y más importante. Aquí hay algunos típicos ejemplos de mercados emergentes, ¿ya? Mercados emergentes que se les asigna cierta relevancia en cuanto a hacer inversiones en ellos, ¿ya? Porque obviamente hay muchísimos más mercados emergentes que estos, ¿ya? Pero estos que les estoy mostrando aquí son mercados emergentes que pertenecen a este MSCI Emerging Markets Index, ya que es un índice que sigue empresas de mercados emergentes, un índice accionario, y las empresas de este índice son empresas que están en estos países, ¿ya? Y estos vendrían a ser países que normalmente son considerados emergentes y donde ocurren inversiones de ese carácter. Aquí hay unas en verde, ¿eh? Porque, por ejemplo, Corea del Sur y Taiwán, hay cierta discusión, ya hay mucha gente que ya realmente no los considera emergentes, ¿ya? Sino que los considera ya más un nivel de países desarrollados. Y también Grecia y Polonia, ya también son dos países que son considerados como, si ustedes quieren, borderline entre emergente y no emergente. Ahora, hay muchas empresas interesantes multinacionales, ya que son de empresas de mercados emergentes, ¿eh? Que muchas veces se les llama emerging giants. Y aquí yo puse algunos ejemplos de empresas que son consideradas emerging giants, ya Cemex, la empresa de cementos mexicana, Infosys en India, Lenovo, ya muchos de ustedes me imagino que algunos tendrán computadores Lenovo, ¿ya? Bueno, interesante porque esta empresa adquirió la unidad de PCs de IBM en el 2005, ¿ya? Entonces imagínense que una empresa china, ¿ya? Empresas chinas que nunca uno se hubiera podido imaginar que una empresa china llegara a tener tal éxito que después incluso llegara a comprar la unidad de PCs de IBM. Haier, que es una empresa de electrodomésticos, ¿ya? La empresa de electrodomésticos china, ahí había una cosa bien anecdótica, digamos, de esta empresa, ya que tuvo mucho éxito dentro de China y le ganó a multinacionales de electrodomésticos, a muchas de ellas, porque, por ejemplo, muchas veces estas empresas de mercado emergente son capaces de distinguir necesidades del mercado que otras empresas extranjeras no pueden distinguir, o les es muy difícil distinguir. Por ejemplo, aquí Haier, ellos fabrican, dentro de varias cosas, fabrican en máquinas de lavar ropa, ¿ya? Y fue interesante porque ellos se dieron cuenta, o no se dieron cuenta, pero tenían la experiencia de que en algunas partes de China ocupaban las máquinas de lavar ropa para lavar verduras, ¿ya? Lavar verduras y frutas. Entonces ellos crearon un producto adaptado que permitiera no solo lavar ropa, sino que también pudiera tener un uso de lavar verduras, ¿ya? Entonces eso es algo que una empresa Haier, una empresa china, le era mucho más fácil poder entender una solución de ese tipo que lo que era para una empresa como General Electric, que no se podría haber imaginado jamás que una lavadora pudiera
terminar siendo usada para eso. Bueno, después ahí está Tata, que es lo que les conté, y esta empresa, Tata Motors, adquirió Jaguar y Land Rover en el 2008, ya para que se vean el nivel de éxito que pueden llegar a tener. Embraer, que es la empresa de aviones brasilera, ya en este minuto, aviones para vuelos cortos, más regionales, y lo que son jet más pequeños, ¿ya? Estoy haciendo la distinción con los aviones comerciales tipo Boeing y Airbus, ¿ya? Todo lo que no es Boeing y Airbus, las empresas más exitosas es Embraer y Bombardier, ¿ya? Que es una empresa canadiense, ¿ya? Y ustedes se dan cuenta de esta empresa muy competitiva, ya muy competitiva esta empresa brasileña Embraer. Bueno, y ahí tenemos otros casos, ahí LATAM Chile, a pesar de que ahora último no han dado muy bien, ¿ah? Pero tuvo sus momentos de gloria. ¿Ya? Cuando decían que, ¿qué es lo que decían? ¿Ustedes se acuerdan que Delta compró un porcentaje de la propiedad de LATAM, ¿ya? Justo antes de que empezara la pandemia? ¿Ya? Justo antes de que empezara la pandemia. Y tengo entendido que lo que pagó Delta es lo que valía la empresa como 2 meses después en bolsa, que es cuando se vino todo el desplome. Pero bueno, ahí esperamos todos que en algún momento todo esto vuelva a repuntar y que lo del COVID pase en algún momento de la historia. A ver, déjenme seguir. ¿Qué hora es? Son las 8:15. Sí, ya vamos a ir cerrando, porque les voy a mencionar solamente un par de cosas de Chile. Y ya vamos a ir cerrando al menos lo que es la parte de la presentación. ¿Qué pasa con Chile con respecto a los negocios internacionales? Ya, la historia chilena tiene ciertas cosas tristes con respecto a negocios internacionales y ciertas cosas que son bastante prometedoras, ¿ya? Ahora, si ustedes ven este gráfico, uno tiende a dar un poco de lástima verlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno se da cuenta de que gran parte de la actividad exportadora de Chile se basa en el cobre, ¿ya? Obviamente, ¿ya? A pesar de que hay una actividad enorme de negocio internacional relacionado con exportación de materias primas, ¿ya? Sin embargo, uno querría que hubiera una mayor diversificación en lo que son las exportaciones, y no solo exportaciones, ¿ya? Porque una cosa es exportar materias primas y otra cosa es exportar productos con mayor valor agregado, ¿ya? Y eso es otra cosa que también se echa de menos en Chile, ¿ya? Entonces eso, digamos, cualquier persona que se va a involucrar en empresas que de alguna manera se relacionan con el mundo comercialmente, está esta situación particular en Chile con respecto, por supuesto, a la minería. Ahora, los mayores mercados de Chile, ¿ya? Obviamente también muy ligado a esto de la exportación de materias primas, ya, bueno, China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, ya que a veces uno no piensa mucho en ese lugar, pero es un mercado, por ejemplo, Corea del Sur es un mercado que recibe más exportaciones chilenas que Brasil, ¿ya? Siendo que Corea del Sur es un país que obviamente tiene un bastante menor tamaño que Brasil, ¿ya? Entonces ahí les da una idea de dónde se van las exportaciones chilenas. Ahora, lo interesante del caso chileno es que tenemos muchísimos tratados de libre comercio, ¿ya? Y eso obviamente también facilita lo que es el comercio internacional, negocios internacionales, sobre todo lo que es en el tema de exportaciones. Esto es lo último que les quiero contar de Chile, que se refiere a lo que es inversión extranjera directa, pero hacia afuera, ¿ya? Porque normalmente ustedes cuando leen el diario y les hablan, hoy aumentó la inversión extranjera directa en Chile, normalmente le están hablando de lo que se llama inward, ¿ya? Son flujos que llegan a Chile desde el exterior, ¿ya? Pero también ustedes pueden pensar en lo que es la internacionalización de Chile mirando los flujos de capitales chilenos que se van a otros países, hacia afuera, ¿ya? No sé si me explico, ¿ya? Entonces, este gráfico aquí, lo que les muestra este gráfico es inversiones de empresas de capitales chilenos que se van hacia afuera de Chile, ¿ya? Y ustedes ven cómo ha ido aumentando mucho eso, ¿ya? Incluso si ustedes piensan como porcentaje del GDP y toman economías emergentes o economías en desarrollo, Chile es un país que tiene un muy alto porcentaje de capitales que se van para afuera en relación al tamaño del país,
¿ya? Es un país que tiene mucha actividad afuera de Chile en cuanto a inversiones de empresas chilenas que llevan sus platas al exterior, ¿ya? Y eso hace relevante, digamos, todo lo que es negocios internacionales, obviamente, pero está muy concentrado esto, ¿ya? Todas estas inversiones y estas platas de empresas chilenas que están en el exterior están muy concentradas en estos primeros 3, 4, 5, 6 países, ¿ya? Hay mucho en Brasil, ¿ya? Obviamente eso está muy ligado a, por ejemplo, Sonda tiene mucha actividad en Brasil, la empresa computación, no sé si lo ubican, ¿ya? La empresa Sonda, la empresa Latam Airlines obviamente también tiene mucha actividad en Brasil, también la papelera, CMPC, tiene mucha actividad en Brasil. Después Estados Unidos, por razones obvias, también recibe mucho capital de Chile que va para allá, mayormente por el tamaño de la economía, y después ahí vienen tres economías latinoamericanas, 4, perdón, Perú, Argentina, Colombia y Uruguay, que reciben mucho capital de empresas chilenas, ¿ya? Y eso obviamente puede ir variando a lo largo del tiempo, dependiendo de la situación interna del país, de Chile me refiero, ¿ya? Muchos ven la situación chilena actual de mucha incertidumbre, que esto de las nuevas constituciones, que los nuevos cambios, que la economía, etcétera, que el estallido social, pero no hay que olvidarse que, no sé, la empresa Cencosud tiene más porcentaje de operaciones fuera de Chile que adentro, ¿ya? Y lo mismo Falabella tiene porcentajes muy altos de activos, tanto de activos como de empleados y de actividad económica fuera de Chile, ¿ya? Y eso es un tema importante porque a ti te permite eventualmente seguir desarrollando una empresa multinacional que se originó en Chile y que a lo mejor quizás después despertó más actividad en Brasil que la que había en Chile originalmente, ¿ya? Hay empresas que eventualmente incluso pueden cambiar sus casas matrices, ¿ya? A lo mejor uno no se lo podría imaginar, pero suponte que, no sé, una empresa chilena que después empieza a tener una actividad muy fuerte en Brasil, a lo mejor va a mover su casa matriz a Brasil, ¿ya? A pesar de que originalmente la empresa era chilena, ¿ya? Entonces, ahí ustedes ven que en el caso de Chile en particular hay efectivamente muchas empresas con actividades afuera. Sin embargo, está bastante concentrado, ya siempre tengan eso en mente, ¿ya? Que sería interesante que en las próximas décadas, si algunos de ustedes se involucran más en lo que son los negocios internacionales, sería muy interesante que pudieran mirar más allá de estos países que están cerca de Chile, ¿ya? Y sobre todo es muy desafiante internacionalizarse hacia países desarrollados, ¿ya? Y de hecho muchas empresas que han sido exitosas dentro de Latinoamérica, ¿ya? No es claro que podrían ser exitosas en el mercado americano, ¿ya? Y eso es bastante evidente. O sea, ustedes pueden tener una empresa Falabella, por ejemplo, ¿ya? Falabella podrá ser muy exitosa dentro de Latinoamérica, pero si ustedes empiezan a hacer el ejercicio, bueno, ¿y qué pasaría esta empresa en Estados Unidos, ¿ya? Con el nivel de competencia, el nivel de mercados y actividad que hay en Estados Unidos? No es tan obvio que la empresa va a ser igual de exitosa de como es en Latinoamérica, ¿ya? Y el hecho de tener conocimiento sobre negocios internacionales te puede ayudar a ver este fenómeno y poder anticiparte a problemas que podrían existir en ese tipo de internacionalización, ¿ya? A lo mejor puede haber para una buena empresa que hace mucho sentido internacionalizarse a Estados Unidos, ¿ya? Y el hecho de que hayan dificultades no significa que no lo vaya a hacer, pero es importante poder anticiparse a dificultades que puedan haber, ¿ya? Y no que yo me internacionalice y que después tenga un fracaso y diga, uy, mira, fracasé porque se me olvidó que habían todas estas diferencias legales con la situación en Chile, y ¡pum! Y se fue el negocio, ¿ya? Entonces, tener conocimiento de negocio internacional te ayuda bastante a anticiparte a problemas que pueden haber durante procesos de internacionalización. Miren, y aquí para cerrar un poco lo que es el tema de Chile, esto es del 2016 ya, pero igual tiene información interesante, ya. Una noticia que salió en algún momento sobre el número de empresas chilenas con presencia física en el exterior, ¿ya? Y aquí nuevamente se repite lo que yo les decía, ¿ya? Principalmente en Perú, mucha actividad en Argentina, ¿ya? En Brasil, Colombia, México y en Estados Unidos también, ¿ya? Pero esto puede ir variando fuertemente, ya ustedes ven que, por ejemplo, el mercado argentino pueden suceder
de lo que se llama de-internationalization, ¿ya? Que es desinternacionalizarse, que es otro tema importante también, ¿ya? Yo tengo que tener conocimiento sobre negocios internacionales para poder tomar la decisión adecuada de cuándo salirme de un país, y no solo entrar a un país, ¿ya? Muchas veces tú tienes que tomar esa decisión, y es importante estar informado para hacerlo. Hay empresas que no necesariamente pueden salir en forma drástica, pero yo sé que Falabella, por ejemplo, vendió un porcentaje de sus operaciones en Argentina. ¿Ya? No significa que se salió completamente, pero muchas veces tú puedes vender, qué sé yo, el 60% de la actividad en Argentina, se lo podrías vender a un fondo de inversiones de private equity, por ejemplo. ¿Ya? Suceden transacciones de ese tipo, como para un poco bajar la exposición a ciertos lugares. ¿Ya? A veces que tú quieres bajar la exposición. O puedes, qué sé yo, Walmart, por ejemplo. Ya a lo mejor Walmart en algún país en particular está teniendo problemas, quiere bajar su riesgo en ese país, y por ejemplo, antes era dueño de las tiendas, pero lo que hace es vender las tiendas, ¿ya? Y arrendarlas, y que haya otra empresa que sea dueña de las tiendas, y yo bajo la exposición de la empresa, disminuyendo los activos en el país, sin embargo sigo en operaciones. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas, digamos, son complejas y involucran tener conocimiento sobre negocios internacionales. A ver, ahora les voy a cerrar nomás, les voy a contar un par de cosas nomás de lo que es SEMSA, para los que estén más interesados, porque al menos los alumnos que estén pensando en esto, es importante que conozcan y se preparen, ¿ya? Y no los pille muy de sorpresa esta postulación, porque es una postulación diferente a lo que son los otros másteres tradicionales. Mira, déjenme contarles de SEMS que este es un programa bien interesante y bien único, ¿ya? Muy popular en Europa, ya no así tanto fuera de Europa, pero es básicamente una red, ¿ya? O una alianza en lo que es educación de management, ¿ya? Una alianza de varias empresas y de varias universidades y escuelas de negocio en particular, ¿ya? Entonces, por eso es una cosa tan atractiva para alguien que quiere seguir una carrera internacional, porque no solamente está la formación académica, sino que realmente esta alianza te conecta de alguna forma con escuelas a lo largo del mundo y empresas a lo largo del mundo, ¿ya? Y dentro de lo que hace esta alianza está lo que se llama el Master in International Management, que es lo que una de las posibilidades que tienen alumnos de la UAI para seguir en el quinto año, ¿ya? Pero como les digo, esto del Master in International Management es una cosa que es parte de toda esta alianza que involucra millones de otras cosas más. Ahora, es interesante porque bueno, ahí les voy a mostrar en 2 slides más lo que son las empresas que participan y qué sé yo. Bueno, son 33 escuelas a lo largo del mundo, ya que participan en el programa, y aquí la gracia, bueno, algunos de ustedes ya deben saber que tú haces un periodo académico en la universidad de donde perteneces, ¿ya? Y un periodo académico en una universidad de la red, ¿ya? De la cual tú no perteneces. Entonces, en el caso de los alumnos que pertenecen a la UAI, hacen un periodo académico en la UAI y otro periodo académico en alguna de las universidades de la red, ¿ya? Y además hay un periodo de práctica internacional, ¿ya? Eso vendría a ser como las 3 componentes que tiene el programa. Y la gracia también es que hay una red de exalumnos también, que les voy a hablar en un segundo más, pero en eso se basa principalmente. Y aquí ven hay escuelas a lo largo de todo el mundo, ¿eh? Y son realmente escuelas de primer nivel, ¿ya? Primer nivel. O sea, toda esta, no hay más de una escuela por país, ¿ya? Eso es una regla que tienen ellos, hay solo una escuela por país. Y normalmente las escuelas que están involucradas dentro de cada país son escuelas líderes, ¿ya? Escuelas líderes en lo que es educación en management, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ver que hay una variedad de lugares, y sobre todo esto es muy fuerte en Europa, porque el origen de SEMS partió en Europa, ¿eh? Por eso hay tantas escuelas que están en Europa, ¿ya? Eso en cuanto a los lugares. Y otra cosa interesante de SEMS también que les quería contar es que hay muchos corporate partners que se le llaman, ¿ya? Que son empresas que están
que están en alianza con SEMS, ¿ya? Empresas multinacionales, la mayoría, que están en alianzas con SEMS y que forman parte de potenciales lugares donde los alumnos de SEMS postulan tanto para prácticas como para desarrollo de business projects, como eventualmente seguir un trabajo después de que terminan el máster, ¿ya? Entonces realmente es una oportunidad bastante extensa o variada de empresas a que pueden tener acceso, empresas internacionales que muchas veces es muy difícil de acceder en un programa más local. Y lo último interesante también son los exalumnos. Ya tú entras a una red acá, la gente que llega a SEMS, entra a una red de exalumnos, ¿ya? Que es muy grande, con gente de muy diferentes países y que es muy activa también, ¿ya? Lamentablemente en Chile aquí las redes de exalumnos no son muy activas, ¿ya? Tradicionalmente no hay una actividad de exalumnos muy grande en universidades acá en Chile. Sin embargo, en SEMS en particular sí lo hay, ¿ya? Entonces algo, digamos, ustedes terminan su máster en International Management, pero estas conexiones y esta actividad con la red de exalumnos les queda para toda la vida. Así que yo los invito a los que estén interesados aquí a postular eventualmente. No es, digamos, no es fácil, ¿eh? Hay mucho interés por postular a este programa, ¿ya? Pero yo los recomiendo empezar a preocuparse, informarse y aprender inglés, ¿eh? Eso es como lo primordial, ¿ya? Tienen que tener una base de inglés, y que los que no están muy bien en inglés y les interesa esto, ¿ya? A lo mejor están a tiempo de mejorarlo como para poder postular, ya dependiendo, no sé en qué, bueno, los que ya están en cuarto año ya probablemente están demasiado encima, ya hopeless, como dicen los gringos, es que no saben inglés, pero a lo mejor los que están más jóvenes en términos de carrera de ingeniería comercial, los que van más en segundo año, primer año, tercer año, ya a lo mejor es tiempo para perfeccionar el inglés y ver si pueden seguir carreras de este tipo, a lo que yo estoy seguro de que muchos de ustedes podrían estar interesados de seguir una carrera fuera de Chile, aunque sea durante un tiempo, ¿ya? Y este programa les da esa oportunidad de una forma más concreta que otros. Eso es lo que tenía preparado, ¿ya? A lo mejor fue muy rápido, no sé, pero hay muchas cosas que hablar. Muchísimas gracias, Santiago. Chicos, aquí en adelante pueden levantar su mano, escribir por el chat, si quieren también por interno para hacer sus preguntas. Antes de darte la palabra, Mati, muchas gracias por levantar la mano. Una pregunta un poco dirigida a esta línea que tenía para resolver este tema de identidad y de saber dónde caemos nosotros, los de la UAI, en este mundo tan globalizado. Entonces, ¿cómo peleamos con el mundo, Santiago? Nosotros, estudiantes de la UAI de Chile, ¿cómo peleamos con el mundo? ¿A qué te refieres pelear con el mundo? Competir, estimado Santiago. Competir como alumno de la UAI. Correcto. Ya, bueno, la respuesta es internacionalizarse de alguna forma, ¿ya? Pueden haber diferentes caminos para internacionalizarse. Una evidente es estudiar afuera o hacer un intercambio, ¿ya? Hacer un programa como SEMS, hacer una práctica fuera de Chile, que no necesariamente tú puedes estar en SEMS o no necesariamente puedes estar en algún programa que te exija prácticas internacionales, pero a lo mejor sí puedes tratar de conseguir alguna cosa o actividad fuera de Chile. Todo eso suma, ¿ya? Y por supuesto lo que es el idioma. Ahora, es difícil para los chilenos tener estas carreras internacionales, sobre todo en Europa, ¿ya? Por lo que he visto por los mismos alumnos del SEMS, ¿ya? Que obviamente todos intentan, ¿verdad?, conseguir prácticas en Europa y trabajos en Europa, muchos de los que van, y no es algo fácil, ¿eh? Porque los alumnos en Europa son muy competitivos los que están en este programa de SEMS. Y uno se da cuenta cuando, porque me ha tocado ver los currículum de alumnos de la UAI y de alumnos de allá,
y tú te das cuenta muchas veces que tienen un bagaje mucho más fuerte profesional, ¿ya? Tanto prácticas que han hecho o actividades en que se han involucrado, y a lo mejor también que puede que se vendan muy bien, ¿eh? No sé, a lo mejor se venden muy bien, pero y a lo mejor no es tanta sustancia, pero logra meterse muy bien. Pero el cuento de que hay que estar preparado para, al menos los que vayan a SEMS, que es algo muy competitivo con los otros alumnos que hay de los otros países. Y incluso a mí algunos alumnos actuales y pasados de SEMS me han comentado que a veces es difícil para ellos, porque llegan a una situación donde muchas veces los otros alumnos son mucho más competitivos en varios aspectos que puede que estén descuidados por el lado de pregrado en la UAI. ¿Ya? Incluso puede ser cosas que vienen de antes, que a veces en Chile no se desarrollan mucho, pero uno llega afuera y ve que, uy, mira, estos alumnos tuvieron todas estas prácticas y pueden mostrarse de forma mucho más efectiva que nosotros. Ya son cosas que se tienen que ir trabajando y tratando de desarrollar. Buenísimo, estimado Santiago. Mati, por favor. Gracias, Sandor. Hola, Santiago. Mire, la verdad es que mi pregunta es bien precisa. Quisiera saber en qué consiste el proceso de selección, como cuáles son los factores en los que se fijan y cuánto es el total de cupos que consideran tanto acá como la otra universidad después cuando uno cursa el segundo semestre y se va por extranjero. ¿Tú en qué año estás? Tercero. En tercero. Ya, mira, a ver, te cuento un poco cómo funciona en particular. Bueno, después van a tener oportunidades posteriores cuando ya se acerquen a la fecha que van a postular a CEMSA. Pero digamos, para seleccionarnos nosotros en la UAI mismo, es una selección que es bien global, ¿eh? No, considera diferentes aspectos y dentro de ellos, obviamente, la excelencia académica es muy importante. ¿Ya? Es un requisito que tú seas buen alumno para que termines en SEMS, ¿ya? Malos alumnos académicamente tienen muy pocas chances de terminar en SEMS, ¿ya? Por muy buen inglés que hablen, es difícil, ¿ya? Porque en general el programa es bien competitivo, tanto acá en Chile como afuera, ¿ya? Entonces eso es como la base para poder ser considerado, es tener una cierta competencia académica. Y después de eso, bueno, se hacen una serie de actividades que van desde entrevistas a videos, se les revisa el currículum, carta de recomendación, hay muchas, tiene, digamos, muchas dimensiones lo que es la postulación. ¿Ya? Y es importante que el candidato se muestre como una persona completa, ¿ya? A pesar de que obviamente se espera que tenga las capacidades académicas mínimas, también se espera que haya una actividad no académica, ¿ya? Importante y que vaya de acuerdo a los valores de SEMS, que ustedes después los pueden revisar. Una vez que el alumno ya está aceptado, ¿ya? Por parte de la UAI, ahí el lugar en específico que tú terminas yendo, o la escuela que tú terminas yendo, depende tanto de los cupos, ¿ya? Como tu calidad de postulación, ¿ya? Los mejores postulantes nuestros a la UAI van a tener prioridad en su preferencia de lugar donde van a ir, ¿ya? Porque nosotros tenemos cupos con las universidades y algunos cupos son bien limitados, ¿ya? Por ejemplo, no sé, en este minuto con Cornell tenemos un cupo para alumnos de la UAI, ¿ya? Entonces hay ciertos lugares que pueden ser muy competitivos por demanda de los alumnos, ¿ya? Pero normalmente los alumnos igual van a tener la experiencia internacional y la oportunidad de ir a una escuela afuera, etcétera. Ya no necesariamente tú vas a lograr tener el lugar exclusivo top número 1 al que querías ir, ¿ya? Pero como se vio ahí en lo que les mostré, hay muchas escuelas de muchísimo nivel y muchos lugares que son muy atractivos y afortunadamente, o sea, a lo mejor después me van a cobrar esto que voy a decir, pero yo supongo que el minuto que ustedes estén empezando el programa, yo creo, ¿hay alguien aquí que vaya a empezar el programa ahora? Yo no creo. ¿Hay algún alumno de quinto año? No creo que haya ninguno aquí. Acá no, Santiago.
No. Entonces yo supongo que ustedes que vendrían, a ver, los que llegaran a postular a este programa de aquí, de ser aceptados, estarían empezando el programa estoy pensando en los que están en cuarto año de ustedes, ¿ah? Estarían empezando el programa como a mediados del próximo año. Yo supongo que esto de la pandemia ya, esperemos que haya pasado la historia, ¿ya? Porque como ustedes comprenderán, no ha sido muy agradable para los alumnos del cohorte actual, o sea, del que va a comenzar ahora y del que está terminando, porque SEMS parte a mediados de año, ¿eh? Sigue el calendario hemisferio norte, en cierto sentido, ¿ya? Ellos obviamente no han podido tener la experiencia que probablemente puedan tener los que postulen de aquí, ya asumiendo que esta pandemia va a desaparecer en los próximos 12 meses, ¿ya? O va a quedar reducida a bastante mínimo. Así que eso debería ser. Ahí hay una pregunta, un par de preguntas más, 3. Correcto. Vamos primero con Felipe, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi consulta es la siguiente. Yo estoy muy interesado en este programa del SEMS, me metí a la página web y todo, pero tengo una duda respecto a las duraciones de la otra universidad, porque hay universidades que te piden un año o un año y medio, incluso he visto que piden hace 2 años. No sé, mi duda es, ¿en qué se basa esa duración? Sí, lo que pasa es que hay diferentes formatos dependiendo de la universidad, ¿ya? Aquí en la UAI nosotros entregamos en este minuto, ya porque también hay unos cambios no sé si hay alumnos de primer año aquí, ¿ah? Pero hay unos cambios de malla, etcétera, que ahí yo no me quiero meter. Eso estaría aplicando solamente para los de primer año que pueden estar aquí, ¿ya? Y yo les voy a hablar para los que son de segundo año hacia arriba en este minuto, ¿ya? En la situación actual es que nosotros te ofrecemos un programa de un año, ¿ya? Y ustedes tienen el Master in International Management de un año. Muchas de las otras escuelas de SEMS ofrecen doble grado, ¿ya? Entonces ustedes hacen un Master en Marketing con un Master en International Management al mismo tiempo, ¿ya? Y demora 2 años y obtienen los 2 grados. Entonces hay muchas otras de las escuelas SEMS donde es un add-on, si tú quieres, ¿ya? Tú entras a través de Master de 2 años, Master of Science, y adicionalmente le pones o no le pones el SEMS arriba, ¿ya? Eso en muchas partes funciona de esa manera, y puede ser que esto quede con un formato de ese estilo una vez que lleguemos a la malla la malla nueva que considera 3 años pregrado y 2 años máster. Ya ahí probablemente va a evolucionar ahí de alguna forma hacia eso. Pero si tú postulas a través de la UAI, en este minuto es un formato de un año, ¿ya? O un poco más de un año, qué sé yo, no sé, 15 meses, entre 12 y 15 meses. Depende un poco de cuánto demoras lo de la práctica, etc. Gracias. Seguimos con Andrés, por favor. O sea, Andrés, perdón, lo dije mal. Hola, buenas. Yo tengo una consulta así muy específica. Cuando se refiere a excelencia académica, ¿como a qué media de promedio se refiere? ¿Como la media de los Mira, alumnos? sí. Mira, no tenemos un número exacto, ¿ya? Pero yo te diría que si tú tienes, si al momento de postulación tú tienes un promedio ponderado bajo 5, ya las posibilidades de que te aceptemos bajan drásticamente. Ya bajan drásticamente. No quiero decir que alguien que no tiene más de 5 no va a ser aceptado, ¿ya? Porque esto no es una fórmula matemática, pero las chances bajan sustancialmente si es que tú no logras tener un promedio arriba de 5, ¿ya? Eso tendrías que tenerlo como en la cabeza, ¿ya? Pero no es, al menos en este minuto no hay una regla en particular que prohíba que llegue a ser aceptado alguien con menos de eso, ¿ya? Pero ahí te da como una indicación más o menos de lo que se está buscando, ¿ya? Tampoco es que va a entrar pura gente que tiene promedio arriba de 5.7 o algo así, ¿ya? Pero sí como hay como un mínimo estándar que el entendimiento es que sería un 5. ¿Mm? Ok, muchas gracias. Gracias, Andrés. Javiera, por favor.
Hola a todos. Santiago, mi pregunta es respecto a lo que estabas mencionando en un inicio, que esto de la globalización y lo de lo internacional se relaciona mucho con marketing, pero vi que en la empleabilidad más adelante, después de SEMS, no salía marketing, salía finanzas, salía management. Entonces, mi duda era respecto a que, bueno, a mí me apasiona el marketing, pero también me apasiona lo internacional, y quería saber si había posibilidad de hacer ese doble grado de Tú marketing hasta, a través ya. de la universidad. Mira, a ver, ahí tú como que te hiciste dos preguntas. Una por el lado del campo laboral de la gente que se mete al Master in International Management y otra por el lado del doble grado, que vendría a ser un poco diferente. O sea, el hecho de que hayan pocos alumnos o no muchos alumnos que siguen algo de marketing después del SEMS, ¿ya? Eso viene mucho dado por el interés de los alumnos que entran ahí. No necesariamente porque la formación que obtienes ahí no te permita seguir una carrera en marketing, ¿ya? ¿Por qué te lo digo? Porque de hecho una de las características del programa de SEMS es que se basa mucho en cursos electivos, ¿ya? En cursos electivos, ¿no? Prácticamente hay 3 o 4 cosas que son obligatorias y el resto es todo electivo, ¿ya? Entonces, obviamente, si tú tienes un interés particular en marketing, puedes hacer la mayor cantidad de electivos que puedas en marketing, ¿ya? Entonces, yo no lo miraría por el lado de que es preocupante de que no te aparezcan ahí alumnos que trabajan en cosas de marketing, sino más por el lado de que se da una situación que a lo mejor de los alumnos que entran a SEMS, no hay tanto interés en marketing relacionado con otras áreas, pero eso no significa que tú puedas prepararte para una carrera, seguir una carrera de ese tipo, ¿ya? Ahora, con respecto a lo del doble grado, eso es algo que se puede explorar y que tendrías que conversarlo en forma separada, porque efectivamente hay una posibilidad de tratar de combinar y hacer 2 grados al mismo tiempo, ¿ya? Obviamente no te va a demorar los mismos 12 meses o 15 meses que te demoraría si haces solo el SEMS, ¿ya? Pero hay una posibilidad de tratar de combinarlo, sobre todo porque los otros programas, los otros máster comienzan en marzo, ¿ya? Y estos máster, el SEMS comienza tipo agosto, septiembre, julio, dependiendo de la universidad, ¿ya? Entonces muchas veces tú eventualmente si consiguieras hacer una combinación y coordinar con otro programa de máster, podría ser el primer trimestre o incluso hasta el segundo trimestre del máster de marketing, por ejemplo, después ir a hacerte el SEMS, etcétera, y después volver a Chile a terminar lo que te quedaba del máster, de que te quedó entre medio que te fuiste. Yo sé que creo que hay un par de alumnos que han hecho eso, muy poco, ¿ya? Pero es algo que se puede explorar y dependiendo del alumno en particular. Y como te decía, eso es un formato que es muy común en otras universidades de SEMS, ¿ya? Lo que pasa es que aquí no se ha ofertado mucho y no se ha coordinado mucho como para hacer una cosa más formal con respecto a obtener 2 másteres. Pero eventualmente, o sea, no es una puerta que está completamente cerrada, ¿ya? Vale, muchas gracias, Santiago, por tu respuesta. Gracias, Javi. Santiago, nos preguntan en el chat y por interno además la cantidad de cupos para el SEMS y cómo se estructuran estos entre Santiago y Viña del Mar. Ya. Lo de Santiago Viña del Mar no tiene ninguna relevancia en cuanto a prioridades que tú tengas de ser aceptado, ¿ya? Están todos en igualdad de condiciones, ¿ya? Por ese lado no hay que preocuparse. Ahora, en cuanto a cupo es variable, ¿eh? Porque depende de la calidad de los postulantes, por un lado, y depende del tamaño de la sala que queremos lograr, ¿ya? En este minuto, por ejemplo, los que entran ahora en septiembre, agosto, o sea, los que entran ahora a mediados de año, en unos meses más, son como 33, 34, una cosa de ese tipo, ¿ya? Hay un par de alumnos que no son de pregrado la UAI, ¿ya? Pero yo te diría que alrededor de 30 es como un número razonable, ¿ya? Sería raro que nos pasáramos más de 35, a no ser que hubiera digamos, un pool de postulantes demasiado bueno, ¿ya? Pero lo normal sería que nos moviéramos entre 25 y 31, 32, como una cosa de ese estilo, ¿ya?
El año pasado postularon como 60, 70, ¿ya? Fueron los que postularon originalmente. ¿Ya? Hay muchos que quedan en el camino por diversas razones, obviamente, pero eso como que les puede dar una idea de los cupos. Gracias, Santiago. Hassan, por favor, adelante. Hola, buenas noches. Yo tengo una duda sobre las lenguas. Digamos, ¿qué nivel tengo que tener para entrar, digamos, en inglés o en otras lenguas? ¿Y qué tipo de acreditaciones? O, por ejemplo, yo tengo el TOEFL, pero lo hice el 2016. Entonces no sé si aún tiene como... Claro, mira, estas preguntas detalladas las pueden mirar después más en la página web, pero es 100. Entiendo que el puntaje mínimo del TOEFL al menos es 100 y el puntaje tiene que estar válido, ¿ya? Y lo que entiendo también es que los puntajes TOEFL están válidos por 2 años, ¿ya? Entonces, eso del 2016 ya debe estar vencido, ¿ya? En términos prácticos con respecto al TOEFL. Pero el puntaje del TOEFL es 100. Hay otros exámenes que tú puedes dar, ¿eh? También está el IELTS, y ahora también se va a empezar a aceptar el Pearson. Hay un examen nuevo de Pearson también en inglés, ¿ya? Pero eso te puede dar, mira, el detalle ahí yo después les puedo mandar el email de la coordinadora, de la Program Manager, acá en la UAI, que maneja todos esos temas. Ahora, lo que yo les digo del inglés, lo importante es que tú cumplas el mínimo de inglés razonable para poder manejarte en el programa y que son los requisitos. Ahora, que tú tengas el puntaje máximo en el TOEFL no es garantía de que te vamos a aceptar, tampoco, ¿ya? A mí no me basta con que hable en inglés, o sea, hay muchas cosas importantes, ¿ya? Puedes hablar inglés perfecto, pero es un desastre la postulación en otros aspectos, y los alumnos después no quedan, y nos ha pasado, ¿ya? Nos ha pasado que alumnos no han quedado, y que ellos se confiaron de porque hablaban bien inglés que tenían asegurado el cupo en CEP, si no es realmente así, ¿ya? Entonces también tengan ojo con eso. Perfecto. Muchas gracias, Santiago. O sea, sí, Santiago y Hassan. Pilar Cámara, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas. Yo tengo una pregunta puntual en el tema de cuando se mira el perfil de postulación de una persona, si usted definiera qué es más importante, el currículum y el perfil como internacional de esa persona o las notas de esa persona. Es que, mira, es difícil que yo te diga es más importante una cosa que la otra, ¿ya? Pero sí velo más como condición necesaria o suficiente, ¿ya? Tener una mínima competencia en lo que es calidad académica o promedios, ¿ya? Vendría a ser una condición necesaria, pero no suficiente para quedar en CEPS, ¿ya? No sé, por ejemplo, yo te digo, no sé, te voy a poner un ejemplo, o sea, el hecho de que tú tengas, no sé, alguien que tiene un promedio 5.5, pero tiene una actividad muy interesante que le puede aportar el programa en términos internacionales, o participación en, qué sé yo, en cosas extra académicas, etcétera, eso puede ser un postulante más atractivo que uno a lo mejor que tiene promedio 6, pero que se ve muy débil en todos los otros aspectos, ¿ya? Entonces, por eso es difícil darte una fórmula. Lo que te digo es que las dos cosas son importantes, y claro, y si realmente la competencia académica es muy baja, eso te puede matar la postulación automáticamente, ¿ya? Pero si tú tienes un nivel razonable de competencia académica, las otras cosas pueden adquirir mucha relevancia y pueden aportar mucho, ¿ya? Entonces hay como, digamos, una cosa complementaria, ¿ya? Una cosa complementaria, y las cosas pueden en cierta manera pesar más o menos dependiendo del mismo postulante, ¿ya? Como te digo. Entonces, es difícil contestarte con algo, alguna fórmula en particular si tú quieres, pero se toman en cuenta las diferentes cosas. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Pilar. Javier Sepúlveda. Hola, don Santiago, buenas noches. Mi consulta Hola, es la hola. siguiente. Con respecto a este tema de la internacionalización del alumno en su currículum,
¿qué tan importante es en comparación quizás evaluar, o sea, para mí evaluar distintas opciones, ya que estoy en tercero, como irme intercambio, hacer un work and travel, o quizás como estudiar inglés en EIF como un medio año, o sea, a la hora de postular, cualquiera de esos tres caminos marca alguna diferencia. Y la otra pregunta que tengo es que yo, bueno, tuve que cursar algunos cursos de high school en el extranjero y ¿eso me sirve a la hora de postular del SEMS o no necesariamente? A ver, lo primero que me dijiste fue... O sea, si es que repítemelo. si es que el hecho de irse de intercambio a una universidad extranjera, quizás hacer un work and travel o quizás hacer un curso de inglés como en EIF, un semestre, como que si eso tiene alguna evaluación distinta a la hora de postular. Esa fue la Sí, primera mira, pregunta. eventualmente puede ser valorado, obviamente, si es que, no sé, a lo mejor hay algunos que están en una situación, algunos de los interesados de que a lo mejor no ha tenido mucha experiencia internacional de algún tipo, ¿ya? Eso que me estás diciendo ahí puede ayudarte, ¿ya? Podría ayudarte a lo mejor haber hecho trabajo en otro país o haber hecho algún intercambio en otro país. Eso obviamente te puede dar un perfil que calza mejor con lo del SEMS, ¿ya? Y te da también más oportunidades de poder desenvolverte mejor en lo que es la postulación misma, en las entrevistas, o etcétera, ¿ya? Pero a la hora de elegir uno de esos caminos, ¿hay alguno más importante que otro quizás? Por ejemplo, Tú dices que, si usted me dice, ya. no, es que yo te recomiendo irte de intercambio, no sé, o quizás yo te recomiendo más hacer un work and travel. O sea, mi pregunta No, va como mira, que yendo a perfilarla no, como hacia la postulación del SEMS. sí, no, mira, no creo que necesariamente una cosa, yo te recomendaría una cosa sobre la otra, ¿ya? Las dos cosas, la verdad, te pueden agregar, ¿ya? Ahora, si vas a hacer un intercambio, lo ideal sería que fuera a lo mejor no en una de las escuelas SEMS que vaya a hacer el intercambio, sino que fuera una experiencia más distinta que tú pudieras complementar, porque decir, no sé, qué sé yo hice este intercambio aquí y esto de alguna forma me abrió más el interés por los negocios internacionales y Ya. más el interés por seguir esto, etcétera. Pero hacer un trabajo, un work and travel también cualquiera de esas dos cosas yo te diría que te puede ayudar a la postulación. O sea, Y mi no... otra pregunta es que, en lo personal, como le comentaba, tuve la oportunidad de cursar high school, o sea, algunos cursos como octavo, noveno Sí. grado en el extranjero. ¿Eso también me sirve a la hora de postular el SEMS? ¿Como dar a conocer esa información o no tanto como que se hizo intercambio ahora? O sea, Porque igual sí, es podrían, una buena internacionalización, en cierta forma, ¿o no? sí, podrían mencionarlo. No sé si haría una gran diferencia, pero digamos, todo suma, ¿ya? Todo suma. Pero probablemente en este caso sería más interesante para la postulación esto de haber hecho un intercambio o haber trabajado en otro país, etcétera. Eso probablemente sería más interesante en una postulación que haber hecho cursos de high school Ya, en Estados Unidos, porque probablemente el hecho de que hayas hecho cursos de high school en Estados Unidos va a significar que hablas bien inglés, entonces no, digamos, si hablas bien inglés, se hace menos relevante que hayas estado en el high school, no sé si me entiendes. ya, sí, sí entiendo. A no ser que tú hayas tenido unas experiencias durante estas actividades en high school afuera de Chile, experiencias que fueran interesantes de mostrar en la postulación, bueno, ahí yo te digo sí, obviamente, pero, pero el hecho de haber hecho un curso no en high school, yo te diría que es bastante menos determinante que las otras dos cosas que me estabas hablando de Ya. intercambio o Sí, sí, o trabajar sea, afuera. la idea era consultar como para empezar ya a perfilar qué opciones, qué caminos seguir en base al SEMS. Bueno, don Claro. Santiago, muchas gracias, no le quito más tiempo. Sí, no hay problema. Gracias, Javier. Estimado Santiago, ¿te parecería ir cerrando ya? Creo que no tenemos Sí, más sí. preguntas. Ya es un poco tarde, nos alargamos un poquito, perdona por eso. Y te iba a pedir si nos podíamos sacar todos una foto, si la gente puede prender sus cámaras, ya que ayer me retaron por no sacar la fotografía y la DAE. Así que, por favor, quienes puedan, en modo galería, sonrían, sonrían. Hay Muchísimas algunos que gracias. están durmiendo. Hay algunos que Sí, están no, durmiendo ya. dejaron el Zoom abierto, Santiago. No, Nico, perfecto. Entonces, a la 1, está ahí quietos, todos preparados. A las 2 y a las 3. Pero qué talento hay aquí. Increíble.
con esto cerramos en la segunda jornada, gracias a Asuntos Universitarios y las jornadas Conoce tu Carrera. Muchísimas gracias a Santiago, en nombre de la escuela, aunque seas parte de ella, y en nombre de toda la comunidad de Viña del Mar. Así que, chicos, aplausos, por favor, por darte el tiempo de responder nuestras preguntas y ayudarnos a saber cómo continuar en este camino. Muchísimas gracias, Santiago. Muchas gracias por la invitación y siempre interesante conversar con alumnos de pregrado. Yo ya llevo más de 5 años, ¿cuánto? A ver. Sí, ya van a ser como 6 años de que no hago clases de pregrado, así que ya es bastante tiempo. Algunos me van a decir ya es hora de volver a pregrado, pero bueno tener contacto, aunque sea a través de actividades como esta. Muchas gracias. Así que les agradezco y espero que algunos los vea ahí postulando después a SEMS o siguiendo carreras internacionales. Fantástico. Muchísimas gracias entonces. Lo dejamos hasta acá y que nada, todos tengan un increíble día y muchísimas gracias, Santiago. Nos vemos. Chao, chao. Chao.